The Timeshare Developers Association of California Sur, celebrating 20 years as an organization in Los Cabos and committed to maintaining the highest standards in the industry, hosted the third forum of international marketing, sales, and leadership training at the Hotel Sheraton Grand, Hacienda del Mar. Las expectativas se están cumpliendo, tenemos un lleno total en el salón, más de 500 personas. Y pues ahora sí que estamos de lujo celebrando los 20 años de ASUDESTICO con estas conferencistas de alta internacional. Siendo las 3:20 de la tarde, declarar formalmente inaugurados los trabajos de este tercer foro internacional de marketing y ventas Los Cabos. Muchas gracias. Exceeding expectations, the two-day event held the 1st and 2nd of June was attended by more than 1,500 participants. Filling the auditorium were students from high school to university levels, anxious to learn all aspects of the leading resort industry in Baja. Hubo una sección durante toda la mañana que es de alcance para las universidades y preparatorias locales para que la comunidad estudiantil conozca lo que es la industria y rompa con percepciones que pueden ser equivocadas de dicha industria y tenga la oportunidad de participar. También se abrió un mercado laboral, una feria de empleo, que creo que es un tema muy importante. Pues me parecieron muy interesantes y lo que me puedan aportar yo creo que sería, como la mayoría lo dijeron, que seamos más humildes y que tratáramos de trabajar en equipo. A mí me gustó mucho la primera ponencia, que fue sobre liderazgo. Me llevo mucho de esa ponencia. Me gustó mucho lo que nos platicó un poco sobre una pregunta que es muy fácil de hacer, pero muy difícil de responder, sobre la de quién soy yo y la diferencia entre qué es un líder y qué es un jefe. The principal of the University of the Gulf of California expressing the importance of having the highest level of international training for the students. Es un foro de este tamaño, de esta magnitud, con los ponentes que están participando, nos ayudan a fomentar esa cultura en cualquier nivel. Jorge Tellez, past president and dean of the association, commenting on the tremendous potential in the local timeshare industry. Que hoy por hoy en las estadísticas que se acaban de ver, Cabo es con un 10% de las habitaciones que tiene Cancún, el segundo lugar a nivel nacional de ventas. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos 15 mil cuartos en Cabo, hoteleros, contra 84,000 que tiene Cancún. Y en cuanto a ventas de tiempo compartido, somos el segundo lugar a nivel nacional, arriba de Vallarta, arriba de Mazatlán, arriba de otros destinos. Among the esteemed exhibitors who participated, Howard Nussbaum, president of ARDA, the American Resort Developers Association, spoke of the importance recognizing the changes in the industry and the impact in Los Cabos. I think it's very important to come together to share best practices, to also stimulate new thinking, but also to look honestly at what could we do differently and better. The world is changing, consumers are changing, and we have to stay ahead of that curve. And we're not in competition with one another. We are trying to build a pie, not fight over little pieces. So working together is making Cabo a great destination, making vacation ownership a staple of the community, and making sure that our sales practices are something we can be proud of. All of those things together, this is a chance to sharpen our saw. Prominent international leadership speaker Rafael Piccolo, who brings his experience as a successful sales associate with IBM and Hewlett-Packard Mexico, where he rose to general director, on the importance of leadership training for youth. Muy deportista, pero la verdad, líder es aquel que forma líderes. O sea, si yo puedo formar líderes, jóvenes, niños que vengan, y tú lo verás que ahora enfoco mi conferencia mucho también a los niños, porque los grandes líderes del mañana hoy tienen 3, 4 y 5 años. Ve tú a Tiger Woods. Tiger Woods empezó a los 3 años y llegó a ser el jugador, si no el más grande, el segundo más grande en la historia del golf. Entonces, el liderazgo, yo creo, es tratar de ser un ejemplo y motivar a la gente a crecer, a desear tener retos, a hacer que las cosas sucedan y basarse en valores y principios.
One of the most anticipated speakers was writer and prominent researcher in neuromarketing and neuroinnovation, Cleric. As a master coach for over 16 years and author of the books We Are Blind and Selling to the Mind, Not the People, he is among the 10 most influential marketers in the world. Pues Tesla, ¿no? Que hace un carro maravilloso eléctrico y cuando termina de hacer el mejor carro eléctrico que hay en el mercado, decide regalar los planos al mundo. Y eso es lo más increíble. Hoy el que no regala, no gana. El que no regala, no vende. Que el que no entiende lo que está pasando en el mundo, no la va a hacer. In speaking of the timeshare industry in Los Cabos, Mr. Cleric comments on the high values of the product and the reinvention of the sales approach. La veo que se ha reinventado, ha sido muy interesante porque se ha reinventado, era un sector realmente, digamos, deprimido, porque la gente ya no quería saber de ese producto, ¿no? Y eso es muy bonito, ¿no? Porque el sector se volvió más honesto, más directo, pues más profesional y está volviendo a resurgir porque sí es un buen producto, ¿no? According to the attendees, the most charismatic speaker, with his casual style and funny anecdotes of the relationship between the Japanese and the Latin American culture, was Yokoi Kenji. Master in humanities and creator of the Tourism Foundation, he addressed the audience with his theme of passion and purpose. Y fue delicioso, maravilloso ver cómo las personas, independientemente de su trabajo, son seres humanos y ver que lo han asimilado bien el mensaje nos ha gustado muchísimo. La facilidad con que pueden expresar, me gustó su mensaje, me llegó al corazón y me dan un abrazo, no tiene precio. Bueno, yo creo que es vital para esta industria foros como este. Siempre nos trae representantes y gente que nos capacita para poder atender al turismo de una manera profesional. De la innovación, el tiempo compartido, que nos habló mucho acerca de cómo puedes conocer a tu mercado. Son personas que realmente te inspiran, personas que saben de lo que están hablando. The third forum of the Californias, dedicated to marketing, sales, and leadership training in Los Cabos, was an extremely successful event and well received by the attendees.